pequeño aviso antes de comenzar. Ayer les dijimos que le íbamos a mandar por mail los dos archivos con el material que comparte también el padre Rafael. Directamente los archivos y los videos los vamos a subir a la página del secretariado que tienen en la carpetita, más fácil. Así, por si nos equivocamos con alguna letra, que a alguno le puede pasar, entonces evitamos eso. Bueno, buen día a todos, a todas. Bien, vamos a comenzar, si les parece, la reflexión de esta mañana con un texto que nos servirá también de oración y que, como los textos de los días anteriores, quiere ser como el que oriente, ¿no? El que oriente lo que iremos compartiendo en esta mañana. El texto está sacado del Evangelio de San Lucas, en el capítulo 18, donde Jesús va teniendo una serie de diálogos y va hablando previamente al texto que yo voy a leer, cuando se le presenta a este joven que le dice qué tiene que hacer para ir al cielo, para ganarse la vida eterna. Y él dice, cumple los mandamientos. Dice, yo ya los estoy cumpliendo desde mi juventud. Entonces el Señor le invita a dar un paso más y que reparta lo que tiene, se lo dé a los pobres y después lo siga. Pero él como que no toma esta decisión, y ahí Jesús tiene estas palabras fuertes también sobre la riqueza, como que no podemos servir a Dios, al dinero y a Dios. La vida hay que, el seguimiento y el reino pide un desprendimiento, pide una entrega total. Después Pedro le responde, le hace esta pregunta y Jesús le responde con este texto. Pedro le dijo, nosotros hemos dejado todo lo que teníamos y te hemos seguido. Jesús respondió, les aseguro que el que haya dejado casa, mujer, hermanos, padres o hijos por el reino de Dios, recibirá mucho más en este mundo y en el mundo futuro recibirá la vida eterna. Nosotros hemos dejado padre, madre, hermanos, hemos dejado también un proyecto que a lo mejor teníamos en un origen de formar una familia por el reino, por Jesús, por el Evangelio, por un motivo. Y este motivo es el que alimenta y sustenta nuestra vida casta y celibacaria. Pidámosle al Señor que nos ilumine, que haga que estas motivaciones que sustentan nuestra entrega y nuestra vocación y nuestro seguimiento de Jesús, cada día vayan creciendo y se vayan fortaleciendo en un vínculo grande con Él y de amor al Rey. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra Señora del Rosario, ruega por nosotros. Bueno, ¿descansaron? Pues sí. Bien, vamos en esta mañana, que es ya la última. Seguramente muchos de estos temas que hemos ido hablando, muchos están como que precisarían muchas matizaciones, ampliaciones, etc., ¿no?
por ejemplo, esta tarde que vamos a tener el encuentro con los seminaristas, ahí también yo lo voy a dejar más para dejarles un espacio para preguntas, dudas que se haya podido suscitar en estos 2 días y las que terminaré hoy de dejar también sin responder. Entonces ahí les iré contestando muchas de estas preguntas. Porque a veces en el diálogo más personal, esto y lo otro, y la verdad que no alcanzas a ir respondiendo a todo, porque son muchas cosas, ¿no? Muchos temas, y uno tiene un límite. Hoy yo voy a intentar ir, al menos en esta primera parte, ir cerrando unos cuantos temas, y a ver si después del descanso quizá algo tendré que tomar, pero podemos también tener un tiempo para preguntas, al menos para que no tengan muchas dudas, para ir quedando cerradas. Las que son de seminaristas, bueno, tenemos la tarde todavía para poder responder algunas, pero otros que no son seminaristas, entonces podemos aprovechar la mañana. Ayer estábamos ayer terminamos describiendo un poquito en qué consiste esta condición sexual. Yo voy a vivir mi sacerdocio, mi consagración, cualquier estado de vida, la naturaleza humana, la condición humana es una condición sexual. Poderla conocer, poder saber cómo funciona y que nosotros nos lo podamos ir preguntando y a la vez dialogando, contrastando, por ejemplo, con nuestro acompañante espiritual o con nuestros hermanos, hermanas de comunidad, o el mismo ir leyendo, conociendo. Todo esto nos va a ayudar mucho después a manejar el mundo de la castidad y del celibato. En las hojas que ustedes tienen, ahí está como más escrito, lo pueden seguir mejor. Vimos que hay que integrar el cuerpo. Yo ayer terminaba diciendo que hay que, también la condición sexual supone empezarse a preguntar el tema del género, y ahí quedamos. Es decir, esta condición sexual, mi modo de ser sexual, en cuanto está muy determinado por la historia, en una parte está muy condicionado por mi historia infantil y adolescente. Es muy importante también poder uno ver cómo fue cuando yo en la adolescencia se fue dando el cambio mío en el cuerpo, fue apareciendo la pulsión con toda su energía, y cómo yo lo fui viviendo adolescente y joven con personas de mi propio sexo y con personas del otro sexo. Por ahí las experiencias también marcan mucho mi condición sexual. Es decir, mi condición sexual va mucho más allá entonces que lo anatómico, fisiológico. Es cómo yo fui armando mi estructura, mi modo de ser sexual. Ahí esta historia es la que hoy me hace vivir de una manera o de otra. Yo me estoy dando cuentas en esto porque antes de entrar en la orientación, en la manera de ser sexual influye mucho lo cultural. Entonces en el género, lo cultural es donde quizá más. Lo mismo ahora vamos a entrar en la orientación sexual y en la homosexualidad. Lo cultural influye mucho. Es decir, no se vive la condición sexual igual en la posmodernidad, en el siglo XXI, que se podía vivir la condición sexual a mediados del siglo XX y ya en el siglo XIX. La sexualidad humana es muy distinta de la sexualidad animal. La sexualidad animal está programada genéticamente, biológicamente está programada. El ser humano no está determinado. Existe la libertad, existe la cultura. Todo esto hace que sea distinto hoy, por ejemplo, el que ingresa al seminario a la vida consagrada. Hace 30, 40 años, 50 años, la sociedad, la cultura nos enseñaba, y
y reforzaba lo que en moral explicábamos. Hay que llegar al matrimonio virgen, casto, la sexualidad, al menos genital, estaba reservada y se vivía en el matrimonio, y la cultura también enseñaba lo mismo. Hoy esto ha cambiado, hoy se han roto estas fronteras, de tal manera que las personas que ingresamos a la vida sacerdotal o religiosa en estos últimos años, no es raro que ingresen ya con experiencias sexuales, con vida sexual activa. A veces en noviazgo hoy, muchos jóvenes introducen en su noviazgo la relación sexual ya de entrada, más allá de que nosotros podamos considerarlo que no debería ser, que esto no les hace bien. No estamos evaluando esto, si les hace bien, les hace mal, que no debería ser, sino lo que hay. Lo que hay es esto, vemos hoy en la sociedad, y la cultura posmoderna enseña que esto es normal, no solamente normal, sano, necesario y bien. Por lo cual el mensaje del Evangelio, evidentemente, cada vez es más y más claro que es un mensaje contracultural, de enseñar unos valores que obligan a una definición de la persona. Pero hoy, entra. Esto va a influir mucho, por ejemplo, en la orientación, también en la castidad, también para el celibato. No es lo mismo una persona que ha tenido una vida sexual activa, muy promiscua, asumir un celibato. La castidad no es lo mismo que aquel o aquella que su vida sexual no ha sido tan promiscua, ¿no? ¿Por qué? Queramos o no, esto genera un hábito también, genera una necesidad, etcétera, etcétera. En todo el proceso para ir asumiendo una vida de castidad, una vida celibataria, yo tengo que definirme también a este nivel. Y tengo que irme definiendo en los momentos previos que estoy yo haciendo, o en los momentos mientras estoy haciendo un discernimiento para ser seminarista, para ser sacerdote, antes de entrar, y sobre todo cuando ya entré. Y lo mismo en la vida consagrada. Yo estoy haciendo un discernimiento si voy a hacer votos, pero yo ya tengo que ir introduciendo esta opción por una vida de castidad, por una vida de celibato. Porque hay que contrarrestar, evidentemente, un hábito que no es fácil. Entonces, en el género pasa algo parecido. Para cerrar lo de ayer. Antiguamente estaban muy definidos los estereotipos de género, de lo femenino y lo masculino. Y esto incidía también en el modelo de vida consagrada y sobre todo en la pastoral. Para la mujer quedaba muy... Fíjense que la vida consagrada femenina, digamos, para ser la vida consagrada femenina activa, la Iglesia es reticente en un primer momento a una vida pastoral, vida activa, y es toda la vida consagrada femenina contemplativa. Detrás hay una imagen de la mujer como negativa. La mujer como que tiene que estar recluida, objeto de deseo, objeto de tentación, y que no se puede promocionar porque es o madre o monja. Bueno, fue cambiando, la cultura fue cambiando, la mujer estudia, se promociona, puede ser madre, puede ser monja, pero también puede ser profesional, etc. Y esto influye también en la manera de entender la castidad, la virginidad, etc. Cambia. Bueno, entonces en el género, hoy la cultura es unisex, es muy unisex. ¿No? La mujer no es machista, algo machista soy, pero intento corregir, tengo definir. Pero si yo no cambio esta mentalidad, por ejemplo, machista, mis actitudes misóginas van a ser fuertísimas. Bueno, yo lo que voy es que antes, en la cultura más moderna, incluso anterior a la moderna, el sacerdote siempre ha sido un referente sexual.
se viene. Un referente sexual. Y la religiosa también es un referente sexual. Bueno, en la cultura moderna este referente sexual estaba claro. El sacerdote es un varón. Hoy, en la cultura posmoderna, todo es unisex, todo es más diluido. De hecho, en psicología, uno de los problemas serios que tenemos en la psicología es todo el tema que ahora entraremos después de la identidad sexual. No hay identidad, se ha diluido la identidad. Por ejemplo, la mujer invadió muchos campos propios del varón. Ves la mujer vestida con pantalón, usa ropa y tú es femenino, pero no vas a ver un varón con faldas, con el tema complicado. Entonces, pero tú vas a la peluquería, yo antes me acuerdo, ibas a la peluquería a cortarte el pelo, eran de varones. Ahora vas a la peluquería, que es varón-mujer. Tú tienes que ir cuando no hay las mujeres, no por el tema de las mujeres, sino porque están 20 horas y entonces, todo se va diluyendo. Bueno, en la definición del género es muy importante para una vida de castidad y celibataria que yo lo purifique. Yo tengo que trabajar qué estereotipo de género tengo internalizado. Esto es fundamental. Entonces, en los estereotipos de género, una cosa es el rol. Yo creo que hay roles que son intransferibles, que solo hay roles femeninos que solo lo puede hacer una biología y un cuerpo de mujer. Y hay roles masculinos que solo lo puede hacer una biología y un cuerpo de varón. No todos los roles son culturales. Hay muchos roles que la cultura te enseña. La cultura te enseña a ser madre, pero para ser madre necesitas un cuerpo de mujer, una biología de mujer. Esto en contra del pensamiento homosexual, de unisex, es lo mismo. Yo puedo ser, es un rol puro de la cultura y no influye lo biológico. Esto yo creo que no se puede sostener. La sexualidad tiene una base biológica, una base corporal, que esto no lo podemos negar. Hay roles que son intransferibles. Ahora, hay otros que sí. El que yo lave los platos no me hará mujer. O que la mujer estudie no la hará macho, no sé cómo decir. Hay cosas que son intercambiables. Bueno, yo creo que hoy el sacerdocio necesita purificar el género. Ayer algo decimos. Por ejemplo, hay todavía actitudes misóginas. El misógino es de desprecio a la mujer. La mujer no piensa, la mujer es tonta, la mujer no vale, misoginia. Pero también en la mujer hay muchas actitudes androfóbicas. Miedo al varón, o competencia y rivalidad con el varón. Tampoco podemos entrar en una lucha de género. Pero nosotros somos referentes de género. Entonces, el poder trabajar, convivir con la mujer y la mujer con el varón en todos los planos de la pastoral y de la vida, yo creo que es dar un ejemplo, un testimonio de una sexualidad integrada en un mundo y en una cultura donde todo es confusión y disolución de la identidad. ¿Me explico? En esta clarificación de la identidad, hoy se está insistiendo mucho que el varón también, sacerdote, tiene que definir en lo que nosotros en sexualidad llamamos la virilidad. O sea, el sacerdote tiene que mostrar cierta virilidad. Y ahí entra un tema nada fácil, que es ciertos comportamientos amanerados, afeminados, que puede tener el varón. De por sí, todos los sacerdotes, empezando con el que está hablando, somos medio amanerados. Y somos medio amanerados, uno, por el hábito, por tanta casulla, por tanta cosita, que te hace un poco amanerado.
Pero yo creo que es fundamental que nosotros no perdamos ciertos rasgos viriles. ¿De dónde saco yo esto? De tu locura, sí, es de mí. Mire, esto que estoy yo diciendo en voz alta, medio en broma, ¿sabes de dónde yo lo saco? De la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos. La Conferencia Episcopal de los Estados Unidos ha hecho una serie de estudios, y en concreto del estudio que yo estoy ahora haciendo referencia y del que yo me inspiro, se empezaron a preguntar en los Estados Unidos es quizá de los lugares donde hay más sacerdotes homosexuales. En el mundo anglosajón este es un tema realmente serio. Entonces se preguntan por qué el tema de la homosexualidad. Entre otras cosas, yo después diré por qué hay un problema serio en la homosexualidad, a mi modo de entender, que va a ser la promiscuidad sexual. Pero además de la promiscuidad, el tema de la castidad, en la homosexualidad también hay un modelo de varón. Y el varón, el sacerdote, siempre ha sido un referente sexual, es decir, de varón, de varonilidad. Entonces, esto es fundamental también. Y esto es algo a trabajar. Se esperan ciertas actitudes, conductas. La mujer espera encontrar en el sacerdote también una cierta virilidad. Virilidad no lo confundan con machismo, pero sí una cierta virilidad. Porque la disolución de toda la identidad no da consistencia psicológica, tampoco para una vida de castidad y celibataria. ¿Me explico? Entonces, esto es fundamental. Lo mismo la mujer. Se espera ciertos rasgos de feminidad. Porque hoy estamos en la sexualidad, es muy importante que se vaya definiendo la identidad. Cuanto más confuso, ambiguo deje las cosas, va a ser peor. Por ejemplo, en el género. Si tú no vas definiendo bien tu identidad, yo lo dejo ambiguo. Yo, si lo dejo ambiguo, puedo estar, sin querer, coqueteando permanentemente con la mujer, seduciendo a la mujer, o la mujer seduciéndome a mí. Entonces yo tengo que definirme. Yo he hecho una opción, que me voy a relacionar con la mujer de una determinada manera, donde yo no voy a introducir en la relación relaciones sexuales, etcétera, etcétera. Pero yo lo dejo ambiguo, yo no me defino bien. Siempre doy pie a esta ambigüedad a confundir al otro. Y en cierto modo dejo abierta la posibilidad de una infidelidad a mi consagración. No sé si me explico. Todo depende de una fuerte definición. Lo mismo pasa en el género. Yo hago bromas y bueno, yo me entretengo haciendo crochet, haciendo bordado, haciendo tal. Sí, pero tengo que tener en cuenta que yo tengo que usar una virilidad. No me hará menos varón el que haga esto o que planche, porque todo ha cambiado. Pero yo sí que tenemos que definir la virilidad. Entonces hoy se está también trabajando en la Iglesia mucho el tema del género masculino. La mujer adelantó más todo el tema del género femenino, pero el varón no lo tenemos tan trabajado. Tal es así que hoy nos preocupa mucho el varón. El varón está en algunos aspectos, por ejemplo, los niños pequeños varones, están hoy en una situación más endeble en algunos ambientes, más frágiles y endebles que la mujer. Edad por edad, en la escuela la mujer le da 20 vueltas. Y algunos hasta después de más edad la mujer te sigue dando 20 vueltas. Pero edad por edad, ustedes verán en la escuela que las nenas llevan a los pobres varoncitos pim pam, pim pam, pim pam. Edad por edad.
el más tontito, y la nena es más viva. Entonces, tarda más en su desarrollo, viene más tardío. Tal es así que hoy nos encontramos muchos varones acomplejados frente a la mujer. En deserción escolar, fracaso escolar, minusvaloración de su estima, etcétera, etcétera, etcétera. Forma parte de lo que se llama la lucha de género. Entonces nosotros tenemos que reforzar la virilidad, pero no en competencia, en rivalidad y en aplastar por la fuerza, sino aprender al intercambio, decía yo ayer. Yo voy a tener que aprender a interactuar en intercambio de igualdad. De igualdad. Pero el varón está como desorientado. O es macho, o queda indefinido. Pero macho indefinido está la virilidad. ¿Entienden por qué viene todo eso? Entonces yo creo que hay que recuperar un poco cierta virilidad. Y no porque yo sea atento, yo puedo ser tierno, educado, sensible. Esto no me hará perder virilidad, me hará perder el machismo. Entonces, yo creo que hoy, por ejemplo, para la identidad sexual, para una vida casta y célibe, tenemos este desafío a irlo definiendo. ¿Puedes definir virilidad y feminidad? El que definir quizás es difícil. Se puede describir. Sí, como esto es un tema de género, fíjate que hoy, por ejemplo, hoy te dice Armani, perdón que salgamos de... te dice Armani que hoy el negocio de perfumes, de cosmética del varón supera ya el de la mujer. Está bien, antiguamente, en el estereotipo antiguo era el hombre es como el oso, cuanto más feo, más hermoso. Bueno, este estereotipo hizo crisis. Hoy el varón compite a este nivel. Hoy el varón pasó a ser objeto sexual. Antes toda la publicidad, toda era mujer objeto sexual. Hoy el varón es objeto sexual también. Y es un tipo de varón que tú no sabes bien, porque no es tampoco el varonil, te lo presentan como un tipo muy sexual. Si nosotros no vamos describiendo tipo de varón, el varón no tiene, como la mujer, no puede transformarse en objeto sexual, tampoco el varón. Entonces en su virilidad, yo creo que el varón tiene que mantener cierta, podríamos decir, fortaleza, tendrá su modo de analizar es distinto de la mujer, es un tipo de razonamiento, la mujer es un razonamiento más práctico, el varón es un razonamiento más abstracto, su mundo afectivo también es distinto del de la mujer. Yo creo que el poder ir definiendo una identidad, pero que incluya a la mujer sin rivalidad, sin que te sientas amenazado por ella, ni a la vez teniéndola que aplastar a ella, y que pueda manifestar afecto, ternura, delicadeza. Hay que ir definiéndolo así, no sé cómo definirlo, pero que hay que ir adquiriendo una virilidad a este nivel. Entonces sacamos el término hoy, machista, por el viril. ¿Entienden? Habría que describirlo más, pero no sé si entienden por dónde apunto. Lo mismo la feminidad. Una mujer puede ser femenina, pero femenina no es sinónimo de coqueta, de estética, de físico, sino también femenina es una manera de una sensibilidad, una manera de pensar, una manera de tratar, propio también de la mujer. Yo creo que no es bueno la indefinición, que es mucho mejor definir. Yo creo que la cultura actual busca unisex, busca diluir la identidad. Y a nivel de género es bueno que también no la diluyamos. Porque toda disolución, la indefinición y disolución,
crea fragilidad yoica y psicológicamente no es bueno. Porque si yo estoy indefinido, la personalidad, cuanto más claro, esto les pasa a ustedes, pasa a todos, cuando yo no tengo claras las cosas, cuando yo no estoy definido del todo, esto me genera inseguridad, me hace más vulnerable y evidentemente frente a un tema como es la castidad y la sexualidad, ¿saben cómo lo introducen? Y le doy. ¿Saben cómo lo dicen? Por ejemplo, hoy se dice esto, yo lo veo en Buenos Aires, yo no he visto nada, pero lo escucho. Te dicen las maestras en los colegios, te dicen los párrocos. Hoy la moda es que los adolescentes, 10, 12, 13, 14 años, que siempre se ha hecho, yo que sé, las chicas se van y quedan en la casa de la amiga, duermen con la amiga, etc. Hoy todo la consigna es que se inicien sexualmente entre ellas o entre ellos. Van a los boliches, chicos y chico, chica y chica, no a bailar, no se hacer nada, sino también a iniciarse sexualmente. Esto va diluyendo la identidad, va confundiendo. Y después dice, es homosexual. No es que sea homosexual, está indefinido en todo. De género, de orientación, de pensamiento, de proyecto de vida. ¿Y qué crea en esta persona? Una inestabilidad, una labilidad, más gente para el consumo, más gente para la droga, más gente para que no va a hacer un proyecto matrimonial, ni laboral, ni profesional. Por eso yo digo, es importante, una cosa es la feminidad no es sinónimo de coqueta y puede, yo digo a veces a las hermanas, tú puedes seducir igual con hábito que con ropa civil, porque es la percha lo que seduce. Entonces, hay que cuidarlo. Feminidad no es sinónimo de coquetería, como virilidad, de machismo, pero lo tenemos que definir un poquito más. ¿Sí? Perdón, no sé. Rafael, la pregunta que hizo Tomás me pareció muy interesante y creo que a la hora de definir el genio femenino, masculino, vamos al campo de la antropología más amplia. Sí. Y no sé si una pista se puede encontrar en torno a la paternidad y maternidad, porque la pista tiene que ser siempre relacional, o sea, la cultura dominante es fuertemente subjetivista y clausura al hombre sobre sí mismo, ¿no? En cambio, mirar al hombre, este elemento tan central como es la sexualidad, el género, para nosotros siempre es poner el acento en la relación, en la reciprocidad. A lo mejor para encontrar una pista, para ordenar, no digo definir, pero ordenar los elementos de una descripción completa, paternidad y maternidad pueden ayudarnos. En el camino formativo, por ejemplo, la orientación sobre la admisión de personas con tendencia homosexual a la formación o al sacerdocio, el acento está puesto en la madurez propia del que está llamado a ser padre. Eso me parece una luz interesante. Porque todo se diluye. Y en esto, ahí pues se puede encontrar, por ejemplo, en esta materia de paternidad, un elemento bien definido, porque ahí sí que se mezcla lo corporal con lo cultural. Y es cierto, el sacerdote espera un padre, pero el padre no es el padre, yo que sé, autoritario, dictador, frío, distante. Ni la madre es la sobreprotectora, pero son distintos. Hoy la sociedad ha diluido eso. Yo homosexual puedo ser madre. No, esto no es igual. Esto hoy hay que trabajar totalmente en esta vida. O sea, fíjense que entonces la castidad, el celibato, está llevándonos a definir muchas cosas. Y en un proceso formativo, en un seminario, yo creo que es bueno poder ir trabajando estos temas. Y sí que encara un tema de virilidad. Yo lo decía, y ponía la broma y decía para arriba de la palabra, porque en iglesias particulares, donde estas disoluciones de la identidad han sido tan patentes, el pueblo de Dios es el que está pidiendo. Me acuerdo del rector de uno de los seminarios de Estados Unidos, que a la vez es psiquiatra, decía, la gente te pide, queremos sacerdotes
referentes viriles. ¿Por qué? Porque también nuestros hijos se relacionan con ellos y toman como modelos. Por tanto, ¿qué va a tomar? Si no toman aquí, van a tomar los artistas de cine. Entonces nosotros hemos de recuperar y hemos de volver a ganar un espacio que hemos perdido, que es el ser referentes también sexuales. Sexuales entiéndase como modelo de ser hombre. Y que yo puedo ser hombre, y para ser hombre no necesito, yo que sé, tener una relación sexual o una esposa, ¿no? Que va más a otro nivel, si no se quiera. Justamente atendiendo a esta disolución de la virilidad y la feminidad, hay roles que sean del varón y de la mujer que no estén fundamentados en lo biológico, pero que sea bueno cuidar. Sí, hay roles, o sea, serían conductas esperadas. Por ejemplo, antiguamente había profesiones muy típicas de la mujer y que no entraba el varón. Por ejemplo, maestras siempre eran mujeres, enfermeras siempre eran mujeres. Hoy está más. Antes eran profesiones que eran típicas del varón. Médico, abogado, ingeniero, hay muchas mujeres. Hoy en todo lo que es estas expresividades, hoy es más intercambiable. Casi lo que más define es la maternidad y la paternidad. Son los más que no se pueden intercambiar. Está más unido al cuerpo. La cultura te enseñará, no es madre igual una madre indígena que una mujer, yo que sé, de una cultura urbana. Porque la cultura te enseña también a ejercer este rol. Pero en este rol hay una biología que acompaña en el ejercicio de este rol. Y tú como varón, yo como varón, estamos preparados más para una paternidad que para una maternidad. Bueno, demos un paso más, porque si no, la mañana se nos va a cortar. Pero entienden por dónde va esto. Hoy hay ya en revistas, en talleres, se empiezan a hacer talleres de género, pero ya no, antes el taller de género era más femenino. Hoy hay talleres de género ya para varones. Para no diluirlo, ¿no? Para no diluirlo. Bueno, ¿dónde se va a ver el tema más? Que se te va captando entonces la condición sexual, lo biológico solo no me la configura. No. Tu condición sexual se fue configurando primero por lo biológico, evidentemente. Lo biológico, yo decía, la identidad sexual de base. Pero la identidad total de mi sexualidad, yo lo voy adquiriendo. Por cómo yo internalizo el cuerpo, mi imagen corporal, cómo yo voy definiendo género, me voy definiendo en mi masculinidad. Yo quiero relacionarme con la mujer y castamente. Yo entonces tengo que purificar ciertas cosas de mi machismo, de mi masculinidad, que me enseñaron que no son evangélicas. Pero a la vez yo tengo que definir mi orientación sexual. Y esto es un tema todavía más grave. Yo voy a intentar explicarlo rápido y simple, sin entrar en mucha complicación. Porque solo el tema este de la orientación sexual precisaríamos ya mucho más tiempo. ¿Qué estoy diciendo yo? Bueno, de momento no digo nada, estoy diciendo todo. Pero, ¿qué estoy diciendo? Fíjense, la sexualidad animal está netamente programada biológicamente. La cultura no le añade. En cambio, en el ser humano no, porque el ser humano no tiene instinto, sino que tiene pulsión. Y la pulsión no está unida al objeto. Decir esto y lo mismo no decimos nada. Entonces vamos a darle un paso más. Yo puedo tener un cuerpo de varón, un cuerpo de mujer. Por lo tanto, yo tengo un cuerpo, yo tengo una anatomía. Y yo tengo, por lo tanto, unos genes, unas gonas, traducido unos genitales propios, y unas hormonas, incluso una sexualización neurológica del cerebro. No es igual. Yo creo que esto nunca lo podemos olvidar. Ahora,
por el hecho que yo tenga un cuerpo de varón, mi anatomía, mi biología, no está determinado como en el animal. Es decir, el animal, sus genes, su biología, lo determina de tal manera que está programado biológicamente para dar una respuesta según el estímulo. El macho, la hembra está en celo, el macho lo que está haciendo es toda una respuesta genética, programada, instintiva. En el ser humano, evidentemente, lo biológico tiene un peso enorme, pero como ser humano es libre, él tiene también, en lo sexual, ahí aparece también la libertad. El hecho de que yo tenga un cuerpo de varón, las hormonas, genital, etc., hace que me atraiga a la mujer, pero no de una manera determinada, sí, cerrada. Puede pasar que yo teniendo un cuerpo de varón me atraiga al varón, o me atraiga el varón a la mujer, o ya tenga una patología, una parafilia, me atraiga un niño, ¿no? O otro tipo de perversión. No, o sea, en el ser humano el objeto de atracción también influye mucho, influye tanto la biología como la biografía, la historia vincular, influye mucho. A mí me puede atraer la mujer, padre puede atraer la mujer, el padre puede atraer la mujer, pero no nos atrae la misma. Esto es la suerte, pues si nos atrayera la misma, a ver qué haríamos varones y solo habría una mujer para todos. El gusto, ¿por qué me atrae esta? ¿Qué ha hecho que me atraiga esta y no la otra? ¿Quién ha ido configurando el gusto, la atracción, la historia, la biografía? Según han sido las experiencias satisfactorias o frustrantes. Han ido definiendo el gusto, la atracción. ¿Me explico? Entonces, por eso hablamos de orientación del deseo. Entonces, no podemos decir que por el hecho de haber nacido ya, pues hoy preferimos no utilizar estos términos porque no serían muy precisos. Decir, la homosexualidad es antinatural. No se puede decir esto. Tampoco podemos decir es una perversión, tampoco podemos decir es una enfermedad. Hoy estos lenguajes tenemos que cuidarnos mucho porque primero que no responden a la realidad en sí, y en segundo lugar porque tienen una carga peyorativa, descalificativa, y estamos hablando de personas, de seres humanos, y nosotros también ahí tenemos que ser referentes, modelos de respeto, de consideración, en la manera de... Y vamos a tener que acompañar en nuestro ministerio pastoral, etc., a personas con distinto tipo de orientación. Incluso con orientación, sí, está ya propiamente enferma, como puede ser el que tenga una parafilia, ¿no? Pero entonces, hoy nosotros decimos, al menos en psicología, que la orientación en sí no está enferma. No es un enfermo. Una persona que tiene una orientación fuera, si se quiere, de lo común. O sea, esto sí, lo común, digamos, es heterosexual. Pero no significa que lo que no es común sea enfermo, porque tampoco es común el celibato y no es que estemos enfermos. ¿Me explico? Entonces, lo común, lo no común no se puede poner como normal. Lo normal hace norma, según lo que es común. No. Ahora, el hecho de que una persona sí que puede estar enferma la persona, no la orientación, una persona sí puede estar enferma.
Entonces hay formas homosexuales evidentemente neuróticas, incluso enfermas profundamente, sí, pero es la persona, no tanto la orientación en sí. ¿Me explico? Bueno. Entonces esto nos hace un cuestionamiento fuerte. ¿Por qué? Porque la pulsión, es decir, lo que surge del cuerpo, el deseo, que nace del cuerpo, este deseo, para el objeto de atracción, es decir, yo tengo deseo. Deseo significa yo tengo una necesidad, y tengo una necesidad sexual interna, es decir, está traducido, yo me excito. Yo tengo una necesidad sexual, yo me excito. ¿Por qué tengo esta necesidad sexual? ¿Por qué te excitas? Porque tienes un cuerpo, yo ya dije. Porque tienes unas hormonas, por esto te excitas. Porque tienes unos genitales, etcétera, etcétera. Entonces esto hace que te excites. Bueno, pero una cosa es que yo me excite, que yo tenga el deseo, que tenga la necesidad. Y otra es, ¿qué objeto me atrae? Está separado el objeto de atracción, yo lo voy haciendo, deseo, lo voy según mi historia. Solo según mi historia, no. Evidentemente lo biológico condiciona, marca una tendencia, un impulso muy grande, muy grande. Si yo tengo una anatomía, una biología de varón, evidentemente yo estoy condicionado con una tendencia, con un impulso grande que me atraiga a la mujer. Pero la historia, en este objeto de atracción, puede hacer que se convierta como objeto de atracción el otro sexo. Entonces seré heterosexual. Puede pasar el mismo sexo. Entonces seré homosexual. Puede ser ambos sexos. Y entonces seré bisexual. O puede pasar que salga propiamente el objeto de atracción de lo que sería propiamente humano, que es la persona integral, etc. Y entonces entro en una que yo llamo parafilia. No llamo yo, entonces se llama así. Parafilia. Fuera del amor, fuera de lo humano. Esto ya no es humano. Y ahí sí, las parafilias es lo que se considera patológico y trastorno. ¿Cuándo? Y ahí sí es una desviación, incluso en algunos aspectos una perversión. Y entonces estamos en patología. Cuando el objeto de atracción, por ejemplo, es un menor. Si el objeto de atracción, lo que a ti, el deseo, la necesidad sexual, lo que te excita, es un menor. Yo adulto, espero que me excite un adulto. No es un menor. Esto está fuera de lo humano, está fuera de lo esperado. Esto es patológico, esto es desviación, esto sí que es una perversión, sí. Tenemos una parafilia, hay una pedofilia. Dentro de las pedofilia hoy nos gusta hacer una separación, porque nos encontramos que además del menor puede pasar que un adulto le atraiga a un adolescente, más que un adolescente, un puber. Un puber. Y entonces tenemos una efebebe, una efebebe, un efebo, un puber. Muchos de los problemas de sacerdotes no ha sido con menores propiamente, ha sido con púberes, menores de 18 años, de 12, 13, 14 años, del mismo sexo. Esto es más propio, por ejemplo, de la homosexualidad. Pedófilo también, porque hay dos tipos de pedofilia.
el pedófilo puro que le atrae el menor y que mira pornografía infantil y que le atrae solo el menor, y el pederastra, que es aquel que también tiene relaciones con adultos, incluso hijos, pero en ciertas ocasiones, bajo el alcohol, por agresividad, lo que sea, o violencia, viola a una niña, o viola a un niño, pero lo hace con el otro sexo, y es hétero, mayormente son héteros, que es el caso de lo que sucede mayormente en las familias. Más del 80% del abuso sexual infantil es producido dentro de la familia. Padrastro, padre, hermanos, tío, abuelo, etcétera, etcétera. Dentro de la familia. La familia en este sentido es uno de los espacios de riesgo más alto, mucho más que la parroquia, que el colegio. Porque más del 80% de los abusos infantiles suceden en la familia. Nosotros esto lo ignoramos a veces en la pastoral familiar. Suceden en las escuelas, han sucedido lamentablemente en parroquias, en escuelas, en conventos, ha sucedido, pero es muy, muy menor. En familias donde más. Y es por el hermano, tíos, abuelos, etcétera, etcétera. Y este hombre, normalmente estos son patologías más de varón, también hay mujeres, pero es menor, son más patologías de varón, que dirían muy vinculadas al cromosoma Y. Donde este varón tiene hijos y es hétero. Entonces este le llamamos mejor pederastra. En cambio un pedófilo no. Pedófilo, y esta característica y este rasgo, queda más en una etapa infantil en todos los aspectos, pero juega, se cree psicológicamente no evolucionó. Entonces es un juego más seductor, es más con niños, niñas, no busca al adulto, no tiene incluso relaciones sexuales con adultos. Pero estamos hablando ahí sí de una patología. O estas parafilias te le atraen menor, pero hay quien le puede atraer un fetiche, un objeto, tenemos fetichismo, o quien le atrae y que lo que le excita y la necesidad sexual está en vestirse con la ropa del otro sexo, y tenemos un travesti. O lo que le excita y le atrae sexualmente es lo sadomasoquista, el travesti, o el voyerista, etcétera, etcétera. ¿Por qué yo digo todo esto? Porque hoy la cultura postmoderna solo censura y pone como algo de trastorno el abuso al menor. Al puber se le presenta como algo medio permitido y mucha prostitución. Hay todo el tema de la trata de personas y de tantas jovencitas secuestradas para el trato de personas, es porque hay todo un comercio sexual con niños, sobre todo en la edad puberal. Bueno, y sí está censurado, pero muy poco. Y a veces, incluso hay toda una serie de campañas para que esto sea legal. Esto es una verdadera barbaridad. Pero ustedes no van a ver que se censure el travesti, el sadomasoquismo, el voyerismo. Se presenta como algo elegible, normal. Esto es patológico. Por eso yo insistí, ¿no? Hay que empezar a definir. Esto es blanco, esto es negro. Esto sí, esto no. Porque si en la sexualidad lo dejamos todo ambiguo, todo vale. Entonces, ¿quién manejará la pulsión? Y la pulsión no tiene ética. La pulsión lo que busca es su satisfacción. Y si yo no humanizo la pulsión y le pongo que la pulsión se viva según la ética, y la ética significa, hay cosas permitidas, cosas prohibidas, cosas que están bien, cosas que están mal, pero no porque me gusta, sino porque hay cosas que te humanizan y cosas que te deshumanizan, a ti o a otro.
decimos que es una condición sexuada sin ética. Entonces, la jovencita que se inicie con otra jovencita, el jovencito con otro jovencito, todo. ¿Me explico? Esto no puede ser. Si nosotros queremos también ayudar a través de nuestro ministerio a la juventud, a los matrimonios y tal, tenemos que tener claro, hay cosas que son muy negativas, que son muy peligrosas incluso. Pero ustedes fíjense que menos de esto es que, bueno, también lo pongámosle por todo el tema, pero porque hay todo un trabajo muy grande sobre el trato de personas. Fíjense que el comercio de trato de personas mueve tanto más plata que la droga y las armas. Pero el resto no. Y tú se presenta como un modelo del travesti o transexual. Y pero, ¿cómo que no lo he usado más sobre esto? Esto no es. Esto es patológico. Bien, dejando esto, que no me voy a entretener porque se da y demás, pero ahí sí, pero simplemente sí, les doy un dato para saber cuándo hay parafilia o no hay parafilia. En la parafilia, para que se establezca la parafilia, no tiene que haber conciencia y sentimiento de culpa. No hay moral internalizada. No hay culpa. No hay culpa. Entonces, no hay culpa. No tiene estructura moral nada. Una persona puede ser hetero u homo, por ejemplo, y siente culpa y la culpa le pone un límite, etc. En las parafilias no hay culpa. Entonces, como no hay culpa, no hay límite. Todo vale. Y estaría esperemos. Bueno, y si me exigen mucho las parafilias, la posibilidad de recuperación es muy baja. Es muy baja. De sanación, de curación es depende del grado de la parafilia, ¿no? Habría que ver la estructura del personaje. Todo eso habría que ver la estructura del personaje. Pero si la parafilia está instalada, es complicado, afecta toda la estructura de personalidad fácilmente. Es complicado arrancar una parafilia. Dicho en palabras morales, arrancar este vicio, esta desviación, es muy complicado. Pero vamos nosotros al que nos interesa, saquemos también lo bisexual. Y vamos al que nos interesa. ¿Qué influye en esto? ¿Qué hace que tome esta orientación? Que tome esta orientación sexual la persona. ¿Qué hace que tome esta orientación sexual? Es multifactorial. Pero nosotros no podemos tomar un solo factor. Es muy complejo. En cada persona es distinto. ¿Qué hizo que yo tomara una orientación heterosexual? ¿Qué hizo que yo tomara una orientación homosexual? ¿Qué lo hizo? Múltiples factores, varios factores. Nunca es un solo factor, no, son varios factores. ¿Cuáles pueden ser estos factores? Múltiples. De entrada hay un factor que no lo podemos desconocer de nuevo, el cultural. El factor cultural también influye. Esto lo verán ustedes. Dicen, antes no había los homosexuales que hay ahora. Entonces, no, es que no lo decían. Es verdad, no se decía, porque la cultura lo censuraba. Pero también la cultura obligaba a definir. Y hoy la cultura deja sin definir. Y al dejar sin definir, nosotros decimos es homosexual, pero quizás una persona sin definir. ¿Me explico? La cultura ayuda a la definición. Porque yo soy un animal cultural, más de lo que ustedes se pueden imaginar. Bueno, el animal ya hace 3 días que lo están viendo. Lo cultural, el ser humano es un animal cultural. Hoy está muy estudiado en la neurociencia cómo las estructuras cerebrales en sí
tú analizas las estructuras cerebrales, por ejemplo, de cómo las armó un hombre o una mujer argentina del siglo XX, XXI, de cómo las armó la misma persona argentina, un otro argentino del siglo XIX, las estructuras cerebrales son distintas. ¿Por qué? Porque las codifica y las configura la cultura. Entonces, el mismo cerebro no es solo herencia, es también lo adquirido por la cultura. Entonces, él tiene mucha fuerza para la configuración de la condición sexual. La cultura actual está bombardeando y está haciendo que el chico, lo decía yo antes, unos años atrás, la cultura ayudaba a vivir una moral cristiana. Hoy la cultura le va todo en contra. Esto influye también en el chico, también en la orientación. ¿Me explico? Entonces hoy la cultura considera un error que es exactamente igual a armar una existencia desde una condición hetero que en una condición homo. Y esto no es verdad. Esto no es verdad. Es decir, la orientación sexual, ¿qué define? No es lo mismo, porque configura tu identidad. Y no es lo mismo que tú vas a vivir la existencia bajo una condición hetero o una condición homo. No es lo mismo, porque es una manera de encarar la existencia muy distinta. De entrada, yo no voy a tener la alteridad de una mujer si soy homosexual, la posibilidad de tener unos hijos, pero es que es en todo. No, la cultura actual dice, esto es una decisión, una opción, y es exactamente lo mismo. Tú puedes casarte con otro varón, tú harás el rol de madre, tú de padre, es igual, esto es un matrimonio. Esta es la ley de género. Esto es una confusión, volvemos a lo mismo. No hay claridad. Porque todo hay que dejarlo ambiguo. Porque cuanto más ambiguo, más manipulable, más alienada la persona. En sexualidad no hay que dejar las cosas ambiguas. Se tienes que definir. Es una opción por realizar tu existencia bajo una condición hetero-homo. Es muy distinto. Toda la cultura influye. Si además va diciendo que se inicie con el mismo sexo y que tenga... Esto va a influir. Lo cual yo no estoy diciendo que yo puedo haber tenido, por ejemplo, un abuso sexual por un varón. Yo, varón, fui abusado por un varón. No significa que voy a ser homosexual. O que incluso pude haber tenido relaciones homosexuales. No significa, no confundan el acto, la relación, con la condición. Hay muchos heteros que pueden haber sufrido eso. Lo mismo la mujer puede haber sufrido un abuso. No significa que va a ser homosexual. Hay quien lo ha sufrido y es, hay quien no lo ha sufrido y no es, en fin. No está determinado el ser. Todo esto no está determinado. Son 1000 factores, es multifactorial. Influye lo cultural. Solo lo cultural, influye lo biológico. Hoy hay toda una discusión fuerte. ¿Hasta dónde lo biológico influye en la homosexualidad? ¿Hasta dónde la homosexualidad no es genética? Bueno, si fuera genética, o sea, el factor genético tendría que darse en el 100% de los gemelos monocigóticos. Y no se da. Es decir, cuando hay herencia, cuando son gemelos monocigóticos, es decir, el óvulo, el espermatozoide, que es el mismo óvulo, el espermatozoide, que después se divide y por lo tanto tiene la misma configuración genética, los problemas hereditarios los tienen los dos hermanitos. Por lo tanto, si la homosexualidad fuera genética, lo tendrían que ser los dos. Y no se da. Se da, pero solamente como mucho en un 20%. En un 20%. Y si se da, genéticamente es en el varón, no en la mujer. Y si se da, la pasa a la madre, la homosexualidad. En el varón. Es decir,
se ha visto más en un 20% madres que tienen el hermano, un tío, que hay herencia por parte materna, el índice de homosexualidad en el varón sube. O en lo genético, en el cromosoma de la madre, en el cromosoma X, en el subsegmento, en el Q28 del cromosoma de la madre. También en la homosexualidad masculina monocigótica se ha visto un 20% de monocigóticos que hay un gen distinto. Por eso se ha dicho que es el gen gay. Pero esto es muy discutible. Hoy en la neurociencia y en la psicología, las bases genéticas se le dan muy poca importancia, ¿no? O sea, que la homosexualidad sea genética, puede haber algún caso. Lo que también aparece en la homosexualidad también de nuevo masculina y no la femenina, o sea, si está lo biológico influye en lo masculino, es porque durante la etapa perinatal, es decir, las semanas antes de nacer el varón, a veces hay una enfermedad que es una de las causas de la mortalidad infantil mayor, que es la displasia renal congénita, que es una enfermedad. Todos tenemos hormonas masculinas y femeninas, en proporciones distintas. Hay alguna femenina que yo no la tengo. Todo, porque si no te empezaría a ovular y ahí sí sería un fenómeno muy especial. Todas. Pero hay. Entonces, puede pasar, y esto sí se ha visto, en madres, mujeres, que han tenido muchos hijos, varón. Entonces, como hay un intercambio de sangre con el feto, la mujer, digamos, genera un anticuerpo, invade de hormonas femeninas al feto y desequilibra los niveles de hormonas. Y se ha estudiado mucho que hay varones homosexuales que la proporción de hormonas femeninas es más alta de lo esperado. Y este desequilibrio hormonal viene dado en las etapas perinatales. Unas semanas antes de nacer, cuando se va colocando el varón, porque hay todo un juego hormonal para que se coloque, no es que le dice, ven, colócate, que tienes que nacer. Es todo un juego hormonal, etcétera, para nacer. Y se ve esto. Entonces hay quien dice, la homosexualidad podría ser un factor biológico. Yo creo que puede haber, pero es menor. Si la hay, es menor. Y hoy está abierto todavía a investigación. No es un tema cerrado. Todos coinciden, los expertos en este tema, que influye mucho más lo cultural que lo biológico. Ahora, ¿dónde sí todo el mundo coincide que se dan más las causas de la homosexualidad? En lo vincular, en lo psicológico. El que determina más la orientación, el que pesa más en la orientación. La orientación pesa mucho lo biológico, para mí mucho, en cuanto a la heterosexualidad, pesa mucho. Pero también lo psicológico, lo vincular. Entonces, cuando entramos en los vínculos, y sobre todo los vínculos primarios familiares, pesan mucho. Yo fue con lo que empecé, estos vínculos primarios, pesan mucho, sí, porque estos vínculos primarios marcan la matriz del deseo. O sea, lo que yo voy deseando, las primeras experiencias de deseo, evidentemente dejan una huella anémica fuerte en el cerebro. Y yo, después voy comparando esto, si satisface o no. Por eso siempre el tema de la frustración, ¿se entiende? Entonces, estas primeras experiencias son muy fuertes. Entonces se ve lo siguiente en estos vínculos. Vamos a la mujer, vamos al varón. Vamos a la mujer, padre, madre. Vamos al varón, padre, madre. ¿Es igual la homosexualidad masculina y femenina? No, es distinta.
para tener características y rasgos distintos. Entonces, la mayoría de las investigaciones dicen, en el caso de la mujer, se ve una madre, el garabato es lo mismo que una cosa, tiene una madre, la mujer, una madre que ha dificultado el vínculo primario, lo ha dificultado mucho a la niña, lo ha dificultado mucho. Y lo ha dificultado mucho porque la madre es ambivalente en sus afectos, muy insegura, muy ambivalente, y le ha dificultado el vínculo y la estabilidad y la fusión con la madre a la niña. O incluso no solamente se lo ha dificultado, sino que ha sido distante y le ha impedido el vínculo a la niña. De tal manera que el anhelo de vínculo fusional queda marcando su deseo, queda con este anhelo de fusión, de vínculo fusional. No sé si me explico, porque la madre no se lo dio, no se lo impidió. No se ve que la madre no esté, sino en su modo de relacionamiento. Entonces, se ve como en el vínculo de la mujer homosexual con la otra mujer lo que busca es este tipo de vínculo fusional, posesivo, absorbente, de pareja, pero de pareja fusional, simbiótico. Como que la satisfacción de este deseo marca el inconsciente y el objeto de atracción, lo que le atrae, lo que le marca, le condiciona en sus vínculos, en sus relacionamientos, en su condición sexual, es buscar este vínculo. Porque a la vez hay un padre, y aquí entra el padre, fue un padre que tampoco se vinculó, que no se vinculó, fue un padre distante. Un padre distante. Un padre que no entró en este vínculo. Si hubiera entrado, hubiera posibilitado un vínculo incondicional, permanente, que le diera la seguridad a la chica habría podido armar bien su condición sexual heterosexual, pero no se lo permitió. Entonces, nosotros en la homosexualidad femenina distinguimos dos tipos de homosexualidad. La homosexualidad activa y pasiva. Traducido en el lenguaje vulgar es, hay mujer homosexual que tiene el complejo más de masculinidad, y otra mujer homosexual que no tiene este complejo de masculinidad, sino que es más frágil. Entonces a veces te puedes encontrar unas diferencias también de edad, una que juega el rol activo más de varón y otro el rol pasivo que es dominada por la otra en este vínculo, porque busca la madre. Entonces hay todo un juego si el padre además agrede la feminidad, aparece en la homosexualidad femenina a veces estas tendencias antivarones fuerte. Como hay un complejo de masculinidad, se toma una identidad masculina y se toma al varón como objeto de agresividad y de violencia, que no lo van a ver en la homosexualidad masculina. El homosexual masculino se lleva siempre bien con la mujer, e incluso muy agradable con la mujer. Y la mujer homosexual, yo no la llamo lesbiana, porque lesbiana viene de Lesbos, de la isla de Lesbos, de la poetisa Febo, que vivía en Lesbos. Y estos habitantes han pedido que por favor no se llame más a las mujeres homosexuales lesbianas, porque los habitantes de Lesbos, de esta isla de Grecia, son los lesbianos. Entonces, bueno, no tengo nada que ver con estos temas. Entonces, vamos a hablar masculinidad, masculina y femenina, y dejemos tranquilos a los habitantes de la isla de Lesbos, que es una isla muy bonita en el mar Egeo, en Grecia. No sé, a qué un día vaya y dice, ¿dónde te fuiste de vacaciones? A Lesbos. ¿Cómo tú? No tengo nada que ver con todo. Se van
vamos redondeando y así lo dejamos aquí. Entonces, la homosexualidad, si el padre ha atacado la feminidad, entonces, a veces, en lugar, o sea, el padre se convierte, el varón, en alguien con una agresividad tremenda, y la convivencia y la relación con el varón es de lucha, porque hay una lucha de sexo muy fuerte, digamos, de masculinidad, ¿me explico? En la homosexualidad masculina es distinto el rol de la madre. Normalmente en la homosexualidad masculina hay una madre sobreprotectora en demasía. Una madre que no rompe la fusión, porque hay un padre débil o ausente y no rompe la fusión. Entonces el bebé queda vinculado a la madre. Como el padre es débil o ausente o es tan agresivo, es tan violento, que el varón no se puede identificar con él. No se puede identificar porque no se quiere identificar con esta violencia. Y se identifica más bien con la madre sobreprotectora. Por eso actúa como una mujer. Psicológicamente, está identificado más con la identidad de la mujer. Y de ahí que el varón se convierte en objeto de atracción. ¿Se va entendiendo? Bueno, esto nunca es 2 y 2 son 4. En psicología, 2 y 2 pueden hacer 22. Nunca son 4. ¿Qué quiero decir yo? Es multifactorial. Yo puedo haber tenido una madre sobreprotectora en demasía, un padre débil, ausente, agresivo. Eso a veces en muchos chicos homosexuales, el padre es de padre autoritario duro, sin hijo, pues su hijo. Y ahí se arma un problema. Y la madre más bien es sobreprotectora. Pero no, hay casos que no deja de ser un... Lo que va a ser clave, y descansamos, y después yo voy a entrar, es que no hay solamente factores biológicos, sino también personales. La persona homosexual se va sintiendo homosexual. Tú también has ido sintiéndote heterosexual, pero la cultura no te lo recrimina. Es decir, que yo me vaya sintiendo que me atrae la mujer, pero cuando yo voy sintiendo que me atrae el varón, y que el que me excita es el varón, y que la mujer no, evidentemente esto trae un conflicto. Y entonces hablamos a nivel personal que también la homosexualidad va a pedir una definición. La definición. No es lo mismo cuando la homosexualidad está integrada o está rechazada. No es lo mismo. ¿Por qué? Yo voy sintiendo, vamos al rechazo. Yo voy sintiendo que me atrae el varón. Esto a mí me genera una angustia tremenda. ¿Por qué? Porque, evidentemente, que mis padres, todo lo cultural, más allá de que hoy permita, no deja de ser fuerte. Esta angustia hace que los niveles de dirigir interiormente la voluntad, dirigir el acto, quede más en suspenso y se llegue a conductas compulsivas. Cuanto menos asumido, más rechazado, más angustia genera la homosexualidad, más propenso es a la angustia, a la compulsión, a no poder dirigir interiormente la pulsión y a caer en conductas promiscuas. La homosexualidad tiene este problema muy fuerte, que la misma angustia lleva a compulsión. Por esto, entonces se va a ambientes gays, donde va a buscar desahogo y sacárselo de encima esta angustia. Pero esto te angustia más, y con lo cual hace que el acto se repita más. Por eso el colectivo homosexual fue el que transmitió el SIDA, porque es el colectivo
donde la promiscuidad en variedad de personas es mayor. Y después el siguiente colectivo fue la prostitución. La homosexualidad este es un problema, es decir, y sobre todo masculina. La femenina no, como busca vínculo, busca pareja, es más estable. Pero la homosexualidad masculina es más al voleo en los ambientes gay. Por eso la Iglesia tiene razón, dice, bueno, dice, alguien puede haber tenido una práctica, no significa que sea homosexual, hay que trabajar esto, pero cuando la homosexualidad está profundamente arraigada y se frecuentan ambientes de subcultura gay, evidentemente la razón por decir no se puede ordenar sacerdote es porque es, al menos psicológicamente y moralmente, muy difícil para una castidad. O sea, la promiscuidad sexual es. Entonces tú vas a hacer una opción por una vida casta, es muy difícil que lo puedas hacer. O sea, no es porque hay una discriminación porque yo soy homosexual, ¿no? Pero por mando mío, tenemos que decirle que no. Yo no te digo que no porque sos homosexual, yo te digo que no porque puedes vivir la castidad. Tú estás haciendo una opción por una vida casta. Hemos trabajado esto, pero tú estás viendo que no puedes dejar, digamos, no puedes manejar, no puedes dirigir, y la promiscuidad sexual es algo que no la puedes manejar. Tienes la intención, tienes la voluntad, pero no puedes. Y esto no es cuestión de querer, sino de poder. Y si nos están dadas las condiciones antropológicas, estructurales, para poder vivir una vida castidad, tú no puedes, no te podemos dar los votos. En este caso, no, es que yo tengo derecho. No te equivoques, esto no es un derecho. Esto primero es una vocación. Si hay vocación o no hay vocación. Y después si hay idoneidad, si hay condiciones. Si no hay condición, no hay idoneidad, esto no es un derecho. Entonces, esto es un tema bravo. Yo se lo tiro para que ahora con el café y las pastas vaya más. Bueno, ¿se va entendiendo?